Bienvenidos una vez más. Estamos acá para poder continuar con lo que es la materia de oratoria y homilética. Ah, vamos a la definición de oratoria. Tenemos que es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio. Género literario que comprende las obras escritas para ser proclamadas oralmente. Panegírico, del latín panegyricus, a su vez del griego panegíricos. Es un discurso que se pronuncia en honor o alabanza de una persona. Ahora vamos con lo que es homilética. La palabra homilética, está basada en la palabra griega homileo, la cual significa hablar o decir. Una homilía es un mensaje o un sermón basado en la Biblia. Creo que alguna vez usted ha escuchado decir esta palabra, la homilía. A veces en la iglesia tradicional se escucha mucho esto, pero en realidad es un mensaje. Teníamos acá en la sección un pastor que pronunciaba esto, un pastor antiguo, ¿verdad? La palabra homilía. Homilética es el estudio de preparar y predicar mensajes bíblicos. Creo que esta sería la definición más apropiada para nuestro propósito. Los griegos antiguos daban gran énfasis a la oratoria, es decir, al discurso. Ellos dividieron el tema del discurso público en tres partes: etos, logos y patos. A estas tres añadiremos nosotros una cuarta llamada neumatos. Veamos a continuación este cuadro. Y aquí encontramos las cuatro palabras que hemos mencionado anteriormente, pero tenemos el significado y también cuál sería la palabra en español. Ethos significa carácter, conducta o modo de vivir. Comúnmente se conoce como ética. Logos, palabra, mensaje, discurso o sermón. Aquí utilizamos la palabra teología. Patos, pasión, sentimiento, expresión. La palabra en español sería pasión. Y neumatos, que quiere decir la unción del Espíritu Santo. Nosotros la podemos distinguir como la neumatología o la ciencia que estudia lo que es el Espíritu Santo. Entonces, estas cuatro palabras encierran lo que es la predicación, lo que es el mensaje, la forma en que se debe hacer, pero también algo muy importante, la unción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence a la persona. Yo puedo tener un mensaje muy bien trazado, utilizando todas las técnicas, pero si no tengo la unción del Espíritu Santo, va a ser algo seco, algo que va a rebotar. Así de que debemos de tomar en cuenta las dos cosas, el estudio, pero también el respaldo del Espíritu Santo. Vamos con el carácter del predicador. El carácter del predicador es un aspecto que debemos de tomarlo de mucha importancia. Es un instrumento que Dios quiere usar para edificar a la iglesia y llevar el mensaje de salvación a los perdidos. El carácter del pastor es más importante que su educación o habilidades. Dios llama a los pastores en base a su carácter, no a su habilidad para hablar. ¿Por qué razón? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Vamos ahora a ver lo que es la composición del sermón y empezamos con lo que es el tema. Todo predicador debe responderse a esta pregunta sencilla: ¿de qué voy a hablar? Cuando uno es miembro y se menciona su nombre, ¿verdad?, para un programa, entonces la pregunta es: ¿de qué voy a hablar? El tema debe ser la expresión exacta del asunto, la respuesta a la pregunta antes mencionada. Entonces, tomando en cuenta cuál sea la ocasión. El tema ha de excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto, es decir, no irnos a diestra ni a siniestra, sino que seguir un blanco específico. ¿Cómo encontrar el tema?
Primero, reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes, es decir, ver cómo está el ambiente, ¿verdad? Ciertamente uno no conoce el corazón de cada uno, pero el Espíritu Santo le va a hacer sentir esa necesidad. En sus lecturas devocionales de la Biblia, uno puede encontrar ahí temas que pueden ayudar a nuestra audiencia. Leyendo sermones de otros predicadores, y por eso hay una tarea al respecto. En sus visitas pastorales o ministeriales, si usted no es pastor, pero el líder, ¿verdad? Y visita a los miembros de su grupo, va a conocer ciertas necesidades. En la consideración de las cosas que lo rodean, cuáles son los problemas que se están dando en la comunidad, en la sociedad en general. Pidiéndole a Dios en oración, que es lo más importante. Y algo que debemos hacer es evitar la repetición. Formulación del tema. Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema si no se posee ya de antemano. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia o una frase, ¿verdad? Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco, es decir, no sabemos a dónde queremos llegar. El tema y el título. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios predicar a una congregación, debe formular dicho tema en un título. Muchos predicadores y libros de homilética confunden el tema con el título. No existe diferencia entre ambas cosas, pero a veces el título no es más que la puerta del tema o asunto, el cual no puede ser expresado plenamente por el título por dos motivos. Un pensamiento concreto. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener un buen tema? Ha de ser corto, pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo. Cuando el sermón es textual, el tema debe estar tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo. Es decir, que tenemos que analizar bien el texto para luego tomar una palabra que represente a todo el texto, o una frase más bien dicho. Vamos a encontrar acá dos ejemplos. Por ejemplo, para Romanos 12:2, el tema sería alistados contra lo que nos espera. Y para Juan 9:25, la confesión del ciego, la historia del ciego, sería un tema demasiado vago. El tema ha de ser una expresión completa que una las múltiples ideas de un texto. Y vamos a encontrar unos ejemplos en su material de apoyo, en su folleto. Hay muchos ejemplos que no podemos incluir acá, pero usted los puede analizar. Obviamente están tomados también del libro de texto. El desarrollo del tema. Un plan es necesario en todas las cosas. Por ejemplo, un arquitecto no principia a edificar sin antes haber trazado un plano. Un ingeniero civil no lanza sus brigadas a alzar sobre las montañas sin haber antes ideado por dónde debe pasar el camino que se propone construir. Tenemos un ejemplo en el libramiento de Chimaltenango, un proyecto millonario, ¿verdad? Y que no se sabe realmente qué pasó porque tanta inversión y tanto problema que da en lo que es el invierno. Y vemos acá un problema de planificación. El predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se propone hacer llegar hasta el mismo corazón de sus oyentes sin un plan, excepto en casos especiales que tal preparación haya sido de todo punto imposible y la inspiración del Espíritu Santo suple la imposibilidad del predicador. Ejemplo, a veces se da un funeral, ¿verdad? Es algo inesperado. Y entonces surge aquello de, ¿y ahora quién nos predica? Obviamente uno debe tener también ciertos
ciertas presentaciones ahí adecuadas. ¿De qué maneras puede formarse el plan de un sermón una vez decidido el asunto o tema que se va a tratar? A continuación ponemos un gráfico que lo demuestra, a la vez que ilustra y aclarará muchas de las instrucciones teóricas de este libro. Entonces aquí esta imagen que nos da la explicación de un bosquejo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos un árbol prácticamente. Entonces, tenemos una composición de la raíz hasta lo que es las ramas, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces, analicemos bien esta imagen, que es un tema de un sermón y que nos grafica de una buena manera cómo debe ser un sermón bien preparado. Dios les bendiga, Dios nos ayude y adelante en el nombre del Señor.